Bueno, chicos, seguimos aquí en la sub-18, pero hace un instante estaba pensando que antes era más difícil comunicarse con los familiares y los amigos que estaban en otros países, ¿cierto, Oscar? Claro, Beatriz, totalmente de acuerdo. Antes las personas tenían que escribir cartas a mano. Tenían una letra, eso sí, muy bonita. Las metían en unos sobres y las enviaban por barco. Lo más rápido que había era el telegrama, que llegaba al otro día. Y lo otro más rápido que había era ese teléfono negro que estaban en las casas y que uno marcaba el disco y que casi no se escuchaba. Ahora todo se ha simplificado porque tenemos una red que conecta a todo el mundo, la Internet. Y de eso es que Roberto nos va a hablar en estudio. Hola, muy buenas tardes. Seguimos en la sub-18, hoy jueves 30 de septiembre del 2021. Tenemos dos súper invitados para hablar del tema de la Internet. Hoy en estudio, aquí presente conmigo, el estudiante Ricardo Quiguanás. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Estoy muy contento de estar acá y bueno, entusiasmado de responder a las preguntas y bueno, muy feliz de estar en este programa. Gracias, Ricardo, muy bien. Estudiante de grado 11 de la Eustaquio Palacios. Y el segundo súper invitado es el señor Carlos Mario Triviño, un ingeniero especialista en Internet y obviamente vinculado con el programa en TIC Confío del Ministerio de las Comunicaciones. Muy bien, pero vamos a mirar a ver qué y cómo llegamos a la Internet hoy en día. Antes de eso les voy a hacer unas preguntas. Para ti, ¿qué es la Internet o en qué utilizas o qué haces con la Internet? Ahí les dejo la pregunta, voy a esperar sus llamadas ahora para interactuar con ustedes. Entonces, tienen la pregunta, espero sus llamadas. Por ahora, vamos a mirar a ver cómo relacionamos la tecnología con la Internet. Ya sabemos que la tecnología es todo eso que tengo a mi alrededor y cómo lo vamos vinculando con nuestro quehacer diario. Hablamos de la comunicación, ayer hablábamos, chéverísimo, una charla muy especial con el ingeniero Jorge Iván sobre la informática y hoy estamos hablando de la red. Le decimos la Internet porque es una red de comunicación entre muchas personas, entre muchos sitios y de mucha gente. Ahora lo decía la profe Tirsa y el profe Juanca, ¿qué hubiéramos hecho nosotros sin la Internet en esta pandemia? Pues yo tampoco me quiero imaginar cómo nos hubiera ido, pero sabemos que la utilizamos de la mejor manera y ahora, mejor dicho, full y chéverísimo la comunicación gracias a la Internet. Entonces, es una red que permite compartir información y permite conocernos con otras personas. ¿Has utilizado la Internet, Ricardo? Sí, claro que sí. ¿Y es chévere? Sí, obviamente. Dime. Obviamente, el uso de la Internet es fundamental porque gracias a este gran medio podemos no solamente transmitir información, sino que es una herramienta fundamental en la globalización. Antes teníamos que usar libros, obviamente, para hacer una encuesta o realizar una consulta. Ya todo ahora es por internet, con tal de que tengas un dispositivo como un celular o un computador y tengas obviamente acceso a internet, puedes buscar lo que quieras. Claro, yo recuerdo, gracias Ricardo, yo recuerdo cuando estaba estudiando que nos tocaba cargar esos libros. Ahora los peques no y los adolescentes tampoco. Ahora con el dispositivo que ustedes manejan, pues fácilmente vamos a poder a internet. Tenemos una llamada, ya empezaron las llamadas, me parece interesante. Sebastián, me dicen que Sebastián, te escuchamos. Profe, yo escucho a algunas personas decir el internet y a otras la internet. ¿Hay alguna correcta? Claro, la correcta es la Internet. Acuerden que ayer también le preguntábamos al ingeniero si era el computador o la computadora y él nos dijo la computadora, un término femenino. Aquí también tenemos que hablar de la Internet. ¿Por qué? Porque es una red. Recuerden lo que acabo de decir, es una red. Yo no puedo decir la Internet porque es un término femenino. Entonces tenemos que hablar de la Internet. No del Internet, sino de la Internet. Entonces, para que vamos empezando a ir manejando estos términos. Muy bien. Tenemos una segunda llamada. Valentina, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Yo soy Valentina Bolaños, de grado quinto 1, y yo utilizo el internet para estudiar, para investigar, para jugar, para mis clases virtuales, para hablar con mis amigos,
para entretenerme, para escuchar música y para ver videos y películas. Muy bien, Valentina, muy bien, muy bien. Mire cómo la utiliza Valentina para todos esos quehaceres que de pronto a nosotros no nos tocaron, pero ellos sí con esto de la virtualidad la están utilizando. Pero ¿por qué no hacemos de pronto una pequeña historia de qué es o cómo apareció la Internet? La Internet aparece básicamente con el ejército en los Estados Unidos, que empezaron ellos a relacionarse, a conectarse entre sus bases para poder obtener información. Si recuerdan ayer un poco, si echamos un poquito atrás nuestra memoria, decíamos que la primera computadora también la desarrollaron los Estados Unidos durante la guerra. Entonces ahí hay una mezcla entre la comunicación, la tecnología y la informática y la internet para poder obtener esos resultados que nosotros nos estamos dando cuenta o nos damos cuenta hoy en día de dónde aparece todo. Entonces fue un primer ejercicio del ejército de los Estados Unidos. Ricardo, ¿sabías algo de eso de la internet, la historia? Honestamente no, pero sí conozco un poco sobre la generación de los primeros computadores que fueron en base a señales de bombillos de tubos de rayos catódicos, y eran máquinas enormes para poder hacer operaciones básicas. Muy bien, claro, esas operaciones básicas también la comentábamos ayer, fueron los primeros inicios de los computadores y de ahí también aparece la Internet. La primer sigla de Internet que aparece en la historia es el ARPA, una sigla americana que se enfoca básicamente en lo que les decía ahora, sobre el ejército de los Estados Unidos. Posteriormente se dan cuenta de que esta red es funcional, es muy práctica y la abren ya para utilizarla en otros lugares, en otros sectores, vinculándola con otros campos de acción, donde realmente pues también se necesitaba ese apunte y ese aporte para ellos. Entonces aparece después la NET. Todos hablamos de Internet porque fue, digamos, una empresa o un grupo de asociados que hablaron de esta parte. Por eso le decimos la Internet, un término o un conjunto ahí, digamos, compuesto. Pero igual, la Internet nos sirve a todos, la utilizamos todos y obviamente, pues habrán otras preguntas que vamos a ir contestando con relación a esto de la Internet. Tenemos otra llamada. Caterine, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Ledesma, de grado octavo. Yo personalmente utilizo el internet para hacer mis trabajos de la escuela o para algún tipo de investigación. También aprovechando este tiempo en casa me han surgido dudas que pues he decidido o he acudido al internet para resolverlas. Y también utilizo el internet para, o sea, en mi tiempo libre, jugar juegos en línea. Para tiempo libre y juegos en línea, Miguel. Todo lo que vamos haciendo nosotros con la internet. Lo que les estaba comentando ahora con relación al tiempo libre que nosotros tenemos. Ahora pues con lo de la virtualidad, tuvimos mucho tiempo libre, pero también tuvimos tiempo para estudiar. Y desde ahí es donde podemos sacarle provecho a lo que es la internet, esta red de comunicación total que tenemos nosotros. Y decimos que la Internet es digamos, una organización que tiene reglas estandarizadas. No podemos ir moviendo y hablando de la Internet así porque sí. Hay unas normas y unas reglas establecidas que debemos de tenerlas todos en cuenta y obviamente los equipos que las utilizamos. Entonces todo esto empieza a generar esos campos y esa red de comunicaciones que tenemos en nuestra parte de hoy en día. Bueno, toda red debe tener un dominio. Un dominio, digamos, es como un apellido en ese sentido, como para que lo entendamos así de una forma muy simple. Y en ese apellido, pues habrán varios que podemos decir, por ejemplo, .co, .go, .com. Entonces, de esa manera estamos nosotros vinculando las páginas o la conexión a la internet. Entonces, por ejemplo, miremos, ahí dice .edu. ¿Qué significa? Que ese dominio pertenece a una entidad educativa. ¿De acuerdo? .gov, que pertenece a un gobierno. Entonces ahí tenemos los diferentes apellidos para que lo vamos nosotros conociendo. ¿Listo? Bueno, me dice que tenemos ya el invitado. Buenas tardes, Carlos Mario Triviño. Es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy en la Sub-18. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, profesor Roberto. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, afortunadamente. Carlos, te hemos invitado porque hoy estamos hablando de la Internet.
y tenemos varias preguntas con relación a este tema. Entonces, no sé, tú me dirás, ¿de una vez las preguntas o cómo hacemos? Sí, se pueden desarrollar de una vez las preguntas y las inquietudes que ustedes tienen en este momento. La idea es que le demos una dinámica frente a todo lo que ustedes tienen en este caso, con cada uno, digamos, las interrogantes de los temas que ustedes están exponiendo que tienen que ver con el Internet y los niños cada vez que los utilizan. Muy bien, gracias, Carlos. Entonces, Ricardo, tenemos nuestro invitado. Usted es el protagonista de las preguntas. ¿Qué preguntas tienes para Carlos en este momento? Bueno, primero que todo, buena tarde, Carlos. Mi primera pregunta es la siguiente. Todos hemos oído hablar que las redes sociales son peligrosas, pero ¿hay algún aspecto positivo? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Sí, nosotros tenemos que entender que las redes sociales tienen un aspecto positivo y la verdad, las redes sociales a nosotros nos están sirviendo muchísimo. Depende del enfoque que nosotros les demos. Por eso es importante que ustedes entiendan que cuando nosotros manejamos las redes sociales podemos tener rapidez de información, conocimiento de los perfiles de las personas que estamos interactuando. Lo que estamos haciendo en este momento, que estamos comunicándonos por medio de Meet y tenemos esta transmisión de diferentes puntos. Ahí es donde nosotros podemos tener esa capacidad de autonomía también. Nosotros vemos que acá podemos nosotros sacarle el mayor provecho, porque nosotros podemos ver cómo fácilmente nos podemos capacitar en cada uno de estos entornos. Las redes sociales es un medio mediático que es instantáneo, es como la vida que nosotros tenemos en un momento, que es funcional de una manera 100%. Por eso, todo lo que yo les digo a las demás personas, el Internet es una gran herramienta, solamente hay que saber aprovechar. Lo mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales son un aspecto positivo porque nos está permitiendo a nosotros que podemos subir videos que pueden ayudar a capacitar a los demás y nosotros también podemos bajar esos videos tutoriales que nos sirven para formarnos. Gracias, Carlos. Me están diciendo que tengo una llamada también. Es una pregunta que me quieren hacer a mí, pero te la quiero trasladar a ti. Entonces vamos con con Sara Sofía Sánchez, a ver qué nos habla o qué nos está preguntando Sara Sofía. Sí, claro. Profe, soy Lizy Yalena. Yo uso el Internet para estudiar, divertirme y comunicarme con otras personas que están en otros lugares. Gracias. Lizy nos estaba diciendo para qué lo utiliza también con como las dos niñas anteriores, Valentina y Caterine. ¿Para qué están usando ellos la Internet? ¿Es un buen uso lo que ellos le están dando ahorita, Carlos, con estos que nos están diciendo? Sí, claro, porque es que mire que ahorita con todo lo del confinamiento que tuvimos nosotros, gracias a todo lo que es la Internet y las redes sociales nos permitió acercarnos a nuestros seres queridos. También, por ejemplo, los estudiantes seguir sus estudios de formación y estar en ese año lectivo sin perderlo. Nosotros tenemos que sacarle todo ese lado positivo. Yo les pongo un aspecto, vean, las cosas no son malas ni son peligrosas, es dependiendo del uso que nosotros le demos. Es el ejemplo que yo les coloco, por ejemplo, un vehículo nos sirve para transportarnos, pero si nosotros no le hacemos un uso debido, es una herramienta que puede llegar a que las personas pierdan la vida. Entonces lo mismo pasa con las redes sociales y el Internet, que es una gran herramienta, solamente que necesitamos saber y aprender de qué manera lo utilizamos. Gracias, Carlos. Ahora sí tenemos a Sara Sofía. Sara Sofía, ¿cuál es tu pregunta? Profe Roberto, una pregunta. ¿Usted me podría hacer el favor de explicarme por qué a veces se cae el Internet? Bueno, yo te voy a dar una explicación corta y sencilla. De pronto Carlos nos puede ampliar un poco más, que es el experto en redes y en Internet. Cuando uno se le cae la Internet es porque hablábamos de que era una red. De pronto esa red se interrumpe por cualquier motivo, porque esa red también son como impulsos eléctricos y al perderse o al caerse puede suceder eso. ¿O estoy equivocado, Carlos? No, está no es cierto, profesor Roberto. La verdad es que nosotros, por ejemplo, la Internet es una red de cables invisibles y nosotros debemos entender que así cuando nosotros tenemos esa conectividad, ella puede fallar en cualquier momento. Y el Internet se cae es porque, de cierta manera, en este momento tenemos demasiada demanda. Y la demanda que hay para la cobertura de ese ancho de banda que existe en nuestro país está haciendo que se lo limite. Ustedes, por ejemplo, tienen un ancho de banda, por decir, de 5 megas. Pero ese ancho de banda de 5 megas funciona mejor en la noche cuando ya todo el mundo está durmiendo que en el día porque todo el mundo sale como si fuera una autopista.
En el día todo el mundo aprovecha las vías y en las noches ya se está quedando sola. Entonces la gente puede navegar de esa manera. Por eso el Internet puede funcionar mucho mejor y se cae menos. Entonces ahí, con la nueva reestructuración que está teniendo el país para mejorar el Internet, se está viendo que están habiendo algunos cambios y estamos cambiando fibra óptica para poder mejorar todo eso. Es decir que navegar en Internet es como andar por una autopista o por algo muy concurrido, ¿cierto? Ricardo, ¿qué otra pregunta tienes para Carlos? Usted hablaba, Carlos, sobre el uso, ¿no? El buen uso que se le puede hacer a las tecnologías y a las redes sociales. Pero últimamente los jóvenes han hecho uso mayormente de aplicaciones como TikTok, Kuwa, Instagram, entre otras. ¿Usted considera que estos jóvenes le están dando un buen uso o que estas aplicaciones en verdad le aportan algo útil a la vida de ellos? Mira, Ricardo, estas aplicaciones realmente, cuando son supervisadas por los padres, porque de cierta manera nosotros tenemos que mirar a qué edad debe tener un joven una red social. Y las redes sociales ojalá fueran a los 18 años cuando fueran personas más maduras y tuvieran una responsabilidad. Pero la edad mínima es a los 14 años y tienen que estar bajo la supervisión de sus padres. Todas las redes nos permiten a nosotros una apropiación, donde nosotros podemos mostrar unos contenidos que pueden ser favorables para muchos, pero cuando nosotros no estamos sacando un contenido que es acorde para los demás, ahí podemos nosotros correr tanto nosotros un riesgo como las demás personas. Carlos, ahora hablabas dándole respuesta a Ricardo, hablabas de que los jóvenes tienen que vincularse a las redes sociales a determinada edad, pero para ellos vincularse a las redes sociales necesitan tener un correo electrónico, ¿correcto? Sí, correcto. Y ahí es donde ese correo electrónico tiene que ser autorizado por los padres, porque ellos tienen que hacer ese control parental. Y cuando uno habla de correo electrónico, está hablando que para tener un correo electrónico se necesitan unas herramientas o unos elementos muy básicos o elementales. Por ejemplo, un nombre que va a ser exclusivo de uno, el arroba, siempre en el correo electrónico va a aparecer el arroba porque digamos que es la forma de identificarlo y obviamente el dominio que es. Y es bien delicado uno mentir en esta información, ¿correcto, Carlos? Y claro, porque es que resulta que eso se llama falsedad del documento. Sí, y digámoslo, puede que en el momento no pase nada porque ustedes lo crearon y ahí hasta ahí no hay ningún inconveniente. Pero si se llega a presentar un problema en el cual sea de tipo legal, donde involucre a otras personas, ahí va a incurrir en una falta que puede ser gravísima. Y acá entran a responder no solamente los jóvenes, sino también sus padres, porque ellos tienen que saber qué hacen sus hijos. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo realmente estamos creando esos correos electrónicos y de qué manera nos registramos en las redes sociales. Me dice que tengo otra llamada. Camila López, ¿qué quieres preguntar, Camila? Te escuchamos. Hola, mi nombre es Camila López y profesor, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál internet es mejor? ¿Internet satelital, internet de fibra óptica o internet de telefonía? Gracias. Yo pensaría que cuando hablamos de fibra óptica, de satelital o de telefonía, estamos hablando de diferentes épocas y de diferentes lugares, ¿no? Anteriormente, y lo hablábamos ayer con el ingeniero, cuando utilizábamos nosotros el internet de nuestra época, era ese de pulsaciones. Hoy en día está el de fibra óptica y lo decía también el ingeniero ahora Carlos. Carlos, ¿tú qué nos recomendarías o qué nos podrías dar en este punto? Mira, profesor Roberto, aquí nosotros tenemos que hablar, y tú lo acabaste de decir, las tecnologías han evolucionado y han cambiado más. Y aquí nosotros, la mejor tecnología que puede existir para nosotros es la que nosotros tenemos por fibra óptica. Ya lo que es satelital las utilizamos en casos extremos, donde nos llega una infraestructura y necesitamos nosotros llegar con la señal. Ya la que tiene que ver con pulsaciones, eso ya es un tema que se ha ido aboliendo, porque ya esa tecnología ha ido quedando rezagada. Porque aquí en este momento la mejor tecnología que hay en infraestructura es la fibra óptica. Claro, y en eso está apuntando el país, está apuntando el Ministerio de las TIC, ¿no? A poder colocar una red de fibra óptica para que nos llegue a nosotros una muy buena señal, ¿correcto? Ricardo, ¿tienes otra pregunta para Carlos? Te escuchamos. Bueno, Carlos, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de las redes sociales frente a la globalización? Mira, Ricardo, hay muchas ventajas que tenemos nosotros
con lo que tiene que ver con las redes sociales y la globalización. Nosotros hemos visto cómo las redes sociales nos han permitido interactuar con personas de cualquier parte del mundo, poder nosotros tener accesos a muchos lugares. Por ejemplo, ustedes ven que han podido comunicarse con sus familiares en otro lugar, ustedes ven que se pueden formar y hay personas que hacen diplomados, posgrados, maestrías con cada uno de estos entornos digitales. Ahí es donde yo les digo, las redes sociales nos están permitiendo acabar con esta brecha de distancia en la cual nosotros, sin movernos de un lugar, podemos llegar a tener muchas cosas. Pero entendamos que nosotros también tenemos muchas desventajas cuando las estamos utilizando, porque ahí es donde nosotros debemos saber cómo realmente debemos navegar nosotros en estas redes de una manera segura. Y yo les digo a ustedes, miren, las redes sociales nos están llevando a un punto en el cual nosotros debemos entender de que las desventajas que tenemos son muchas cuando le damos la información a otra persona y no tenemos por qué entregarla. Cuando utilizamos nosotros cuentas diferentes de correos electrónicos, donde nosotros estamos viendo cómo esas claves de acceso y contraseñas siempre deben de analizarse muy bien y que nosotros no debemos de entregarlas. Ese uso seguro que tenemos nosotros en las redes sociales nos ayuda a nosotros de que sepamos cómo debemos mantener esa confianza tanto en los entornos digitales como en la vida normal, en la vida física, y donde nosotros tenemos que cuidarnos íntegramente. Vean, ahí es donde yo les invito a que ustedes fomenten ese espíritu crítico, donde ustedes deben de analizar cada uno de los riesgos, donde ustedes no tienen por qué entregar la información a personas que no conocen, donde ustedes deben de saber cuáles son las situaciones en las que ustedes están corriendo muchísimo riesgo. Vean, las redes sociales son maravillosas, pero es como todo. Aprendamos a saber qué es una red, para qué sirve cada una de ellas y qué nos está entregando a nosotros en pro. Y nosotros no podemos pensar en nosotros, tenemos que pensar en los demás también. Ingeniero, tenemos otra pregunta. Tenemos a Sara Sofía Mosquera en la línea. Sara, ¿qué nos quieres preguntar? Buenas tardes, profesor Roberto. Mi nombre es Sara Sofía Mosquera de la ciudad de Jamundí. Le quería preguntar qué debe tener en cuenta mi mamá para comprar internet. Gracias. ¿Qué debe tener en cuenta para tu mamá comprar internet? Pues hombre, yo primero pensaría que ¿para qué lo voy a utilizar? ¿En qué lo voy a utilizar? Y qué tanta red de distribución hay en mi sector, porque muchas veces no podemos tener fibra óptica y yo quiero tener un internet muy bueno. Entonces ahí podríamos tener algunas fallas, ¿de acuerdo? Y tenemos también otra llamada de una vez, vamos a escucharla y damos paso nuevamente al ingeniero Carlos. Te escuchamos, Santiago. Hola, profe, soy Santiago Lizala del grado octavo. Profe, ¿corro algún peligro si me conecto a internet? Bueno, ¿cuántos peligros tenemos en internet? Ingeniero Carlos, ya se nos está agotando el tiempo, esta charla es muy interesante. Tenemos de pronto un minutico para que usted nos ayude con estas dos preguntas. Gracias. Claro, nosotros corremos muchos riesgos en internet si nosotros no tomamos algunas medidas. Nosotros debemos entender que cuando navegamos en internet no debemos estar hablando con personas que no conocemos. Además, debemos saber que no debemos entregar ni información ni claves que nos pueden colocar en riesgo. Entendamos algo, miren, hay muchas personas que se hacen pasar por otras y los están contactando a ustedes para pedirles imágenes, videos que atenta contra su integridad. A nadie le entreguen nada de eso. Por eso es importante que cuando ustedes están en los entornos digitales sepan diferenciar los riesgos. Aquí podemos hablar del grooming, del sexting, del material de explotación sexual de niños y adolescentes, los retos virales, lo que tiene que ver con el ciberacoso. Y hay muchísimos otros riesgos en los cuales ustedes tienen que estar muy atentos. Por eso yo los invito que cuando ustedes estén en los entornos digitales y en internet y en las redes sociales, lo hagan con responsabilidad y siempre tomen esas precauciones que se necesitan para que no tengan ningún inconveniente. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué muy buen apunte. Quisiéramos tener el tiempo más grande para que estos muchachos sepan cómo navegar, cómo interactuar en internet, ¿de acuerdo? ¿Algo más para acotar, ingeniero? No, yo le digo, profesor Roberto, yo invito a todos los estudiantes, a todas las personas que se conectan por Sub-18 y darle las gracias a usted por abrirnos este espacio donde nosotros les podemos explicar a cada uno de ellos que realmente la internet
no es ese mito de que es peligrosa, no, que realmente nosotros tenemos que hacerle es un uso debido y adecuado, donde sepamos nosotros cómo fomentar la creatividad y sacar todo esto, lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos nativos digitales, que son todos ustedes, jóvenes, que nacieron desde los 90 hacia acá, y ustedes han cogido toda la tecnología y la han adoptado para su formación y parte de vida. Por eso los invito a que lo hagan siempre con un uso seguro y responsable. Gracias, ingeniero, muy amable, y le damos las puertas abiertas para que más adelante podamos vincularnos con usted nuevamente y nos dé más tips sobre esto de la Internet. Ricardo, ¿qué aprendimos hoy de la Internet, así muy concretamente? Bueno, concretamente, la Internet es un medio seguro, simplemente. Como dijo Carlos, hay que usarle un uso debido. Y obviamente, o sea, usarlo en lo que en realidad necesitamos. No solamente es entretenimiento, no solamente es ver películas, sino también aprender, adquirir conocimientos, obviamente. Sacarle todo el rendimiento posible a este gran medio. Gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Dejaste muy en alto la opinión de los jóvenes. Eso es un programa para ustedes y los jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Esperamos también contar contigo más adelante. Podemos concluir esta semana hablando de tecnología, que la tecnología nos ayudó en todo lo que tenemos en nuestro hogar, para nuestros quehaceres, para nuestra forma de actuar, para nuestra forma de estudiar. Pasamos a hablar de las comunicaciones, donde nos dimos cuenta si podíamos tener un buen computador, y hoy una gran información sobre la Internet. Claro, Carlos decía, los estudiantes, los jóvenes de hoy, ustedes jóvenes, son nativos digitales, pero eso tenemos que hacerlo y aplicarlo con responsabilidad, con compromiso y con todo lo que nosotros tenemos a nuestra mano. Los invitamos para la próxima semana, el día martes de la próxima semana. El lunes desafortunadamente no tenemos programa, pero los esperamos el martes 4 de la tarde aquí en la Sub-18, el programa para ustedes. Que estén bien. Estamos terminando nuestro programa, pero quedó un poco más tranquilo, Betty. ¿Por qué, Osquitar? Porque estamos conectados a través de la Internet, y así me lo enseñó el profesor Roberto López hoy. Ustedes se conectan con nosotros enviándonos todos los videos que han producido en casa con los temas que hemos desarrollado aquí en la Sub-18. Envíenlos al correo electrónico lasub18@telepacifico.com o etiquétenos en redes. Nos encuentran como la Sub-18 Telepacífico. La próxima semana, Betty, vamos a tener a la profesora Jimena Aponte con un tema maravilloso. Yo soy así. Y a Alexandra Rebellón, que nos trae unas propuestas muy interesantes para hacer en nuestro tiempo libre. Ver televisión, ver cine, leer, patinar, jugar. Nos vemos la próxima semana aquí, en la Sub-18.